Курская область. Дальше идти некуда. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré, Cristo, yo te seguiré. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua. Еще три. Our Lord, Nuestro Padre, que está en los cielos, we again ask you your blessing for this next topic, una vez más pedimos su bendición para este tema, biblical determination of sin. una definición bíblica o las definiciones bíblicas de pecado. Help us understand this Ayúdenos a entender este tema in the name of Jesus Christ. en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Can you explain the video? Oh, okay. Did you see video? ¿Ustedes vieron el video? It was between 1989 Este video fue de 1989 2001. al 2001. 12 years in Murmansk. 12 años en Murmansk. It's above Arctic Circle. En la mañana, ayer se les mostró que está en el círculo ártico del norte de Rusia. That's why I was baptized in April. Ustedes vieron que bauticé en abril, esos bautizos eran en still abril, snow, y ice. todavía había hielo en aquel lago, había nieve. Yeah, because people said, I want to baptize like Jesus Christ outside in nature. Porque las personas querían bautizarse en Cristo Jesús en la naturaleza. And the Murmansk area, people usually for summertime go south place. Porque las personas de Murmansk en el tiempo de verano van a los lugares del sur, hacia el sur. Because if you don't go south place, Porque si tú no vas al sur, in your apartment, no hot water, en tu apartamento no va a haber agua caliente, because it's season, summer season, they don't give, how to say, warm water. porque no hay agua caliente, no hay cómo sustentar, hace muchísimo frío. That's why if you stay in Murmansk June, July, you need put 2-3 blankets. Si tú estuvieras viviendo en Murmansk en el tiempo de verano, mínimo necesitarías 3, 4, 5 cobijas para taparte. Sometimes June can snow. Algunas veces en junio cae nieve, Just 1-2 days. solo 2 días, But it's still cold. pero aún está muy frío en junio. Maybe 2-3 weeks sun
shining in Murmansk. Tal vez 2 o 3 semanas sale el sol en Murmansk. That's why most job it's between October to April. Por eso las personas que trabajan en Murmansk más o menos es de octubre a abril. Then about 40-50% people go to De ahí south entre el place. 40 y el 50% las personas se van hacia el sur. And you see baptized in prison. También vieron que bauticé en la prisión. It's special prison Es for una prisión especial porque it's very danger criminal es people. una prisión donde están los asesinos, los criminales más peligrosos. We came for every week Bible lesson every Y week, como iba cada semana, una lección, una lección cada semana, and some of them received y algunos de ellos Cruz. recibieron el llamado para bautizarse. and couple guys don't work Saturday. Y un par de personas ahí ya no trabajan los sábados. And boss pressure. Y el jefe los presionaba He said, I am Orthodox. I don't. porque el jefe es de la religión ortodoxa y a él no le interesaba que se habían convertido. Because in Russia, Orthodox Church is popular church. Porque en Rusia la iglesia popular es la iglesia ortodoxa. If you're not Orthodox, you are like enemy of people. Si tú no eres ortodoxo en Rusia, eres considerado como un enemigo. But God helped us, and we baptized about 10 persons. Dios nos ayudó a que se bautizaran 10 personas alrededor. So now we will start new topic, Hoy vamos a ver en esta tarde este nuevo tópico, the biblical determination of sin. la definición bíblica del pecado. Who is the first missionary in the universe? ¿Quién es el primer misionero en el universo? For the Son of Man Porque el Hijo del Hombre vino came, cover, and save. a salvar lo que disease. se había perdido. This is possible to talk about Christ, the Savior, Esto es posible, hablar de Cristo como nuestro Salvador. and not to talk about problem of sin. ¿Es acaso posible hablar de Cristo como nuestro Salvador y no hablar del problema del pecado? The universe problem of sin. El problema universal del pecado. It's for everybody. Este problema es para todas las personas, Good por man todos. like Nicodemus, Incluso un buen hombre como Nicodemo or criminal like o un crucified. criminal Doesn't como el matter. que murió en la cruz también, todos tienen ese problema, el pecado. God came to save sinners not for 50%. Dios vino a salvar a través de Cristo no a personas que tuvieran problemas con el pecado 50% o 80%, sino a aquellas 90, personas que tienen con problema even del pecado 90, 100%, 95%. no No. 95%. He came to save sinners for 100%. Vino a salvar pecadores que son pecadores 100% pecadores. That's why when Jesus Christ came, around him was very bad people, sinners. Él vino a salvar a las personas más malas, a los And pecadores. Pharisees judge Jesus Christ. Why you connect with Y sinners? los fariseos siempre le recriminaban a Jesús, ¿por qué tú te juntas con los fariseos? Perdón, con los publicanos. Satan has done a lot of job for destroy understanding, right understanding. Satanás también ha trabajado arduamente para cubrir el problema del pecado, como un misterio, Problem of sin. el problema del pecado. So as you study this topic, I hope that you will give up all hope for yourself and your strength and accept Jesus Christ as your only hope of Al salvation. estudiar este tema, espero que tú revises tu vida personalmente y aceptes a Cristo como tu Salvador personal y tu esperanza de salvación al revisar este tópico.
Today's topic, the biblical determination of sin, 7 plus 1. La definición bíblica de pecado, 7 más 1. Why 7 plus 1? ¿Por qué 7 más 1? Did you hear Catholic Church or Orthodox Church most very big sin? Ustedes pueden ver que la Iglesia Católica o la Ortodoxa habla de 7 pecados capitales. Every person Todas las personas, sin excepción, necesitan un Salvador. without exception needs and silver. I asked my granddaughter, Esta es mi nieta. what is sin? ¿Por qué ella pecaría? She said, it's to do something bad. Puede hacer algunas cosas mal, tal vez. I asked her, did you sin? Yo le pregunté a mi nieta, ¿tú has pecado? She said, right now, no. Y ella contesta, yo no sé. But few months ago, Pero unas semanas atrás, unos meses atrás, I deceived my friend. yo recibí a mi amigo. I didn't say truth, Yo no le dije la verdad. but right now I'm not sinner. Ella no dijo la verdad. Ella llegó a su amigo y ella no usó la verdad, pero ella dijo después, yo no peco. So from childhood, Aún en su niñez, desde la niñez, everybody wants to be good. aún desde la niñez todos quisieran ser buenas personas, hacer buenas cosas. Even children now songs and Aún read cuando Bible. estos niños pasan a cantar. Why? ¿Por qué? Because if you do something good, Porque it's si good tú haces algo bueno, it's good for you. es bueno para ti. That's why people grow up Pero así como los niños van creciendo and go to job y van y consiguen un trabajo and working for boss y trabajan para un jefe and try to be good. y tratan de ser buenos. But what about inside? Pero ¿qué pasa dentro? Because it's if you do something good, it's good advantage for you. You have maybe $20 per hour, but you working good, 22, 25 hours. A veces puedes trabajar muchas horas y te pueden pagar $20 y si trabajas mejor, si eres buen trabajador te pueden aumentar más dólares. Every country have problem. Todas las ciudades tienen un problema. What about your country? ¿Qué pasa con tu ciudad? Everything good? ¿Todos son buenos en tu ciudad? Economically problem. ¿Hay un problema económico? USA, En Estados Unidos, I came from USA. yo vivo en Estados Unidos. A lot Yo of vengo de problems. Estados Unidos. Y hay muchos problemas económicos. No, not only economic, morality, No solamente económicos, morales, muchos problemas political morales. problem, Problemas políticos, psychological problem, problemas psicológicos, maybe climate problem. tal vez problemas del clima. Do you know Turkey earthquake? ¿Ustedes escucharon lo que pasó en Turquía, el terremoto? ¿Vieron lo que pasó? More than 50,000 people died. Más de 50,000 personas murieron. Every country have problem. Todas las ciudades tienen problemas. Why? ¿Por qué? You know who is it? ¿Ustedes saben quién es él? Karl Marx. Karl Marx. Carlos Marx. Carlos Marx. He said, I have solution problem. Él escribió su libro y dijo, yo tengo la solución para el problema. He wrote book, Capital. Él escribió un libro que habló acerca del capitalismo, el capital. Capital. And by his idea in Soviet Union revolution, Y él hizo una idea en la Unión Soviética y se hizo una revolución. what his solution problem? ¿Cuál fue la solución para el problema? He said, some people have a lot of money. Como solución dijo, la gente puede tener mucho dinero We need to take out and give poor people.
y puede entonces ayudar a las demás personas pobres. You know, socialism. Eso es el socialismo. They Socialismo. try to do everybody, Tratar de ayudar a los demás. but it's not solution problem. Pero you eso know? no es la solución para el problema. You know, this idea received Nicaragua, Estas ideas se Guatemala, recibieron en algunos países como Nicaragua, Salvador. El Salvador. They received this idea, Ellos recibieron esta idea, but much more problem. pero after. hoy todavía siguen habiendo muchos problemas. Can wheatgrass become wheat? ¿Por qué el pasto del trigo se convierte en trigo? Because idea, Karl Marx, people, every person is good. Porque para la idea de Carlos Marx, todas las personas son buenas. Just education and Solo it's enough. necesitan educación y eso es todo. This guy was minister Soviet Union for. Este hombre es un ministro de la Unión Soviética. He tried to roll to make wheat. Él intentó Change. hacer de eso ya trigo. 25 years he tried to do it. Él trató de hacer trigo de otra cosa por 25 años. Soviet Union. Es la Unión Soviética. Then they go out because Y él fue expulsado porque él no pudo. destroy agriculture. Él destruyó la agricultura y no pudo lograr que se diera el trigo. His idea, man is good. Just Porque su idea general es de que el hombre es bueno. it's Marxism idea. Ese es el marxismo, la idea marxista. In Cuba, En Cuba receives this idea, recibieron esa idea. and my friend came from Cuba. Es mi amigo said- que vino de Cuba. Doctor have every month $10. Un doctor en Cuba gana $10 al mes. But not solution of problem. No fue la solución al problema. Solution of problem of sin, it's Bible and gospel. La solución al problema del pecado está acá en el Evangelio, en la Biblia. John 1:29. Juan 1:29. Y el siguiente día Juan vio a Jesús viniendo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He said, "Behold, the Lamb of God." He aquí el Cordero de Dios. Million lambs, it's just symbolic. Muchos corderos fueron simbólicos, millones de corderos fueron simbólicos. Es un 4,000 símbolo. 4,000 years. Por 4000 años el cordero era un símbolo. It's just symbol. The lamb, it's article, the Lamb of God. Cuando Juan el Bautista dice el cordero, usa el artículo el cordero This is que quita el pecado del mundo. Él es la solución al pecado. solution problem. The first John 3:4. Primera de Juan 3:4. Whosoever commits sin also commit iniquity, and sin is iniquity. Read the Yeah. verse. The first three. Okay. The first Primera de Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado transgrede, traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Cualquiera que comete algo, comete iniquidad. Y el pecado es iniquidad en esta traducción. So what is iniquity? ¿Qué es iniquidad? When I kill somebody or steal somebody, Cuando alguien, yes, to do something Cua- wrong. cuando alguien hace algo malo, ¿eso es iniquidad? Most of Christian La mayoría de cristianos ven iniquity if to do something. que la definición de iniquidad es hacer algo mal. My friend Jack Sequeira came to my house Mi amigo John Sequeira en mi casa and he said one pastor formula of Jesus gospel, it's not me but Christ, not I but Christ. una fórmula que me dio de consejo este pastor fue no yo, sino Cristo. And this pastor said, do you think I
worked for Jesus Christ 35 years, it's nothing. ¿Tú crees que Cristo no puede hacer algo por 35 años? My return to God, my repentance, Mi arrepentimiento, yo regreso a Dios, my service to God mi servicio a Dios for people, o mi servicio a las personas, to bring people to church. traer gente a la iglesia. He said he was angry and go out. Si se enojan, se van. This formula, not I but Christ, it's difficult to understand, to receive, La fórmula no yo, sino Cristo es difícil de recibir, because religion, selfishness, it's much danger. porque la religión de la autosuficiencia es muy peligrosa. Martin Luther, Martín Lutero, reformer of 70s countries, el reformador century, del called siglo XVI, the llamó a la epistle of epístola de Romanos Romans the clearest gospel of all. la claridad, lo más claro del Evangelio de todo. Romanos como la claridad del Evangelio. If you want to understand what is gospel, Si tú quieres entender qué es el Evangelio, you need to research Romans. tú necesitas buscar en el libro de Romanos. Romans explains gospel. Romanos explica el Evangelio. The best book explain gospel, it's Romans. Es uno de los mejores libros para explicar el Evangelio, el libro de Romanos, el mejor. Now, Ahora, very important to know, es muy importante saber, Adam's fall affects his life spiritually, and at least for 4 aspects apart from physical consequences such cuando as Adán cayó fue afectada su vida espiritual y también otros 4 aspectos, At sus least- aspectos físicos, las consecuencias como la fatiga y la muerte. at least 4 aspects. 4 aspectos. The first aspect, El primer aspecto, since Adam's fall was rejection of God, Genesis 3:19. Génesis 3:19, desde la caída de Adán fue un rechazo Holy de Spirit Dios. El Espíritu Santo go out. se salió, se fue. It's Génesis 3:19. It's spiritual death. Una muerte espiritual. Adán cuando pecó, tuvo una muerte, no física, sino espiritual. Second aspect, El segundo aspecto, in Adam we became immortal. Adán era antes inmortal y ahora se hizo mortal. God said, when you eat fruit, you will die. Cuando Adán comió de la fruta, entonces se acabó esa inmortalidad y le dijo, tú vas a morir. Number 3 aspect, El número 3, el aspecto número 3, his nature became sinful, unselfish, was replaced by selfish. You know, before it was image of God, agape, but when Adam sinned, selfishness fulfilled. el tercer aspecto, cuando Adán pecó, su naturaleza de amor ágape que tenía al principio la perdió y entonces empezó a tener amor por él mismo. And final, it's 4 aspects. Y First, por último, el cuarto aspecto, Adam la vida de became Adán pasó al poder de Satanás, like slaver. como un slavery. esclavo de Satanás. Yeah, that's why when Jesus Christ was tempted from ¿Ustedes Satan, recuerdan la tentación de Jesús? Satan said, "Worship me, and I will give you all of them." All. Satanás le dijo, si tú me adoras a mí, yo te daré todo. And Jesus Christ don't say, "You are wrong." No, Jesús no le dijo, no, tú no eres el dueño. No le dijo, estás mal. this word belongs to Satan. Porque esas palabras eran verdad lo que decía Satanás. So now Ahora 7 + 1. vamos a ver rápidamente Very las important. definiciones bíblicas de pecado. The first determination La primera determinación considers transgression of the law
La transgresión of God. consciente de la ley es pecado. La transgresión consciente de la ley de Dios es pecado. Primera de Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. If you go prison, most of them, maybe somebody killed, somebody steal. Si alguien, por ejemplo, si va a la cárcel, a lo mejor mató, a lo mejor robó, puede ir a la prisión. Transgredió la ley. Second one, it's La segunda definición, mental acceptance of temptation. aceptar la tentación mentalmente. Even you don't do something, Puede ser que tú no hagas algo, but you may be looking for woman pero si tú miraste a una mujer, and you sinned already. pero si tú pensaste cosas, ya te convertiste en un pecador. Romans 7:7. Romanos to 11. capítulo 7, versículos 7 al 11. ¿Qué Díganos. diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Did you ask yourself Si tú te preguntas a ti mismo, why Apostle Paul? ¿por he qué el was- apóstol He Pablo? was a Pharisee. ¿Por qué fue un fariseo? Él fue un fariseo. He fulfilled all law, all Él 10 dice que en cuanto a la ley era irreprensible, But number 10 commandment, pero el número 10, el mandamiento número 10, problem for him. hay un problema para él, Because this sin, mental sin. porque el pecado de la codicia es un pecado mental. If he don't change wife, he say, I have one wife. Si Wife. quieres no puedes cambiar tu esposa, tú tienes a tu única esposa. If don't steal somebody, he say, I didn't steal. Yo no he hecho nada con otra persona, con otra mujer. But how he will say, I don't destroy number 10? Because Pero si it's, tú ya codiciaste, ya destruiste, ya transgrediste el número 10, no codiciarás. because it's mental. sin. Porque ese mandamiento es mental. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Number 3, Número 3, neglecting the duty to do good. James 4:17. negando que tú haces cosas buenas. If you- Ser negligente para hacer cosas buenas. Que tú eres negligente a hacer cosas buenas. Santiago 4:17. Yeah, it's if you know you're supposed to help something. Si tú sabes que debes ayudar a alguien y Do no you- lo haces, Do you remember about Good Samaritan? ¿ustedes recuerdan al buen samaritano? Priest El sacerdote past. pasó de largo, and el levita pasó de largo. This is sin. Eso es pecado. Versículo 17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Number 4, Número 4. sin through ignorance. Pecado de ignorancia. Leviticus 5:17. Levítico 5:17. Pecado de ignorancia. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. What kind of sin? Ignorance. ¿Qué tipo de pecado sería ignorancia? Maybe
if somebody kill, it's Por ejemplo, ignorance. si alguien mata en ignorancia, What about crucifixion of Jesus ¿qué Christ? piensan? ¿Cristo cuando murió en la cruz murió también por ese pecado, aunque tú no lo sabías? ¿Murió por ese pecado? Jesus Christ prayed to God and asked, forgive them because they don't know what. ¿Recuerdan cuando estaba muriendo en la cruz y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen? So this maybe Este puede ser un ejemplo de un pecado por ignorancia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. number 5. Número 5. Good deeds according to ego motives. Hacer buenas cosas, pero con motivos egoístas. Es pecado. Mateo 7, 22 y 23. Now we can say, Vasily, you say wrong. Ustedes pueden decir, Vasily puede hacer cosas buenas, Good stuff. es buen ministro, Minister to help people. ayuda a gente, ayuda a las personas. But Bible said, Pero la Biblia dice, Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. this did good deeds. Esos eran buenas obras, But motivation, pero su motivación egoistic motivation. era con egoísmo. I did. Yo hago, yo hice. Buenas obras, pero con egoísmo. Number El de- 6. Okay. El deseo de todas las gentes y el camino Cristo incluso dice que aún las personas malas pueden hacer buenas obras. You Sin remember, embargo, si hay egoísmo, es pecado. you remember two people came to temple and prayed to God. ¿Ustedes recuerdan a dos personas que llegaron a orar al templo? One of them Pharisee, Uno era el fariseo y el otro Another era el publicano. meter. Yeah. And the Pharisee ¿Y el fariseo cómo oraba? talking about good stuff. Hablaba de sus buenas obras. But this Matthew 7, it's about Christian. It's not about Pharisees. Because Mateo 7 no está hablando de, está by hablando name- acerca de, by name of Jesus, they did good en el things. nombre de Cristo, en el nombre de Cristo hicimos esto, en el nombre de Cristo hicimos lo otro. They are not Pharisees. Ellos no eran fariseos, This is Christian. estos eran cristianos, hicieron buenas obras. So very important to search myself Es muy importante buscarnos, examinarnos a nosotros mismos and ask our motivation. y examinar nuestras motivaciones, nuestros motivos. Number 6, Número 6. our nature is called sin. Nuestra naturaleza es llamada pecado. Psalm 51, Salmos 7. capítulo 51, versículo 7. Purifícame con hisopo Mhm. y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. When he deceived, No. conceived in mother. Ok, 51.5, podemos leer igual. Salmo 51.5, 51:7. Let's see. 5. 5, okay. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. So it's our nature. Es nuestra naturaleza. Bible named the sin. La Biblia lo llama pecadora, una naturaleza pecadora. And number 7, Y número 7, the inner law of sin, slavery. It's Romans 7:14 and 24. podemos leer en el número 7, Romanos 7, 14 al 24. The inner law. What is the inner law? In us, law of sin. Apostle Paul talking about. Podemos leerlo, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del You see, pecado. Apostle Paul recognized in himself a law of sin. Y él reconocía que la ley en pecado. And number 8, Y número 8, una definición más. 7 plus 1. 7 más 1. Why 7 plus 1? ¿Por qué 7 más 1? Because this sin against grace of God. This Porque este pecado es el rechazo de la gracia de Dios. this unforgiven sin. Este es el pecado imperdonable. So the first 5 categories of sin, it's verb. Las primeras 5 categorías de pecados es como un verbo. It's Las- to do something. Es hacer algo. La 1 es transgresión de la ley. Your behavior, your mind, En tu mente, your feeling, en tus your sentimientos, ambition. por ignorancia, en tu condición, es por un verbo. All 5 category, it's one word, Greek, it's hamartano. Hamartana, it's Greek word, it's verb, to do something or Ah. not to do. Hacer algo en griego en griego es hamartano, en griego estas palabras hacer algo. The following 2 categories Las of sin siguientes 2 categorías de pecado are son noun. un sujeto. It's noun. Our nature, Nuestra naturaleza es And pecado inner law of sin. Greek word, it's hamartia. y ahí en esas 2 definiciones la palabra griega usada es hamartía. It's our condition. It's Es nuestra condición, pecado our como nuestra status. condición. for all. But last one, it's sin for which Jesus Christ did not die. ¿Cuál es el pecado de estas 7 y 8 por el cual Cristo no perdonará? Sin against the grace of God. El pecado de rechazar la gracia de Dios. The sin is unforgivable. Este pecado no se puede perdonar. It's a nation of Jewish nation did this. Lo que le pasó a la nación judía al rechazar a Cristo, al rechazar la obra del Espíritu Santo, al rechazar su gracia, es un pecado imperdonable. It's not for one moment. It's No solo por un it's momento, long time. sino por un largo tiempo. Now maybe No creer en el regalo de Cristo, en su sacrificio, it's es rechazar la gracia de Dios de manera prolongada. the biggest mistake. Es el if- peor error, el máximo error, el mayor error. Now we will finish. Just 3 group. This 7. Ahora vamos a definirlo en 7 3 grupos, categories, estos it's, 7 three categorías. group. Nature of sin, Nuestra Sinful. naturaleza es pecado, Romanos 7:18. mental desire and motives, Lo mental, los deseos y los motivos también son pecado. and behavior, sinful actions. Y las acciones son pecado. What's the first focus for us? The first, second, or third? ¿Cuál es nuestro foco para nosotros? ¿En cuál necesitamos estar en alarma? ¿Cuál de los 3? For children, we say, number 3, behavior, most behavior. Para los niños podría quedar la número 3. Don't do bad stuff. Don't do only good stuff.
No necesitan hacer algunas cosas tan malas. Yeah, we focus only our behavior. What is mean Behavior, behavior? it's to do something. Ah, We worry about children do good stuff, not do bad stuff, you know. Los niños pueden hacer muchas cosas buenas, But very important nature. pero es muy Very importante important entender mental. la naturaleza, lo Then- mental, nuestros then motivos, nuestros deseos. If our nature change God, we don't worry about behavior. Porque If God si, change our mind, we don't worry about our behavior because inside we God renew us. pero Dios puede cambiar nuestra naturaleza, puede cambiar nuestros motivos, puede cambiar nuestros deseos. Dios puede hacer algo. Now time for questions. Ahora podemos tener un pequeño tiempo para preguntas. A lot of Voy information. a preguntar. ¿Está bien? ¿Puedo hacer preguntas también? Which day keeps the Orthodox Church? Is Who? same Catholic, yes? Yeah, Orthodox. yeah. Es lo mismo que los católicos. Los católicos en un siglo se dividieron, Iglesia Católica Ortodoxa e Iglesia Católica Romana. Era la misma al principio. Yeah. Se dividieron. The first Roman Catholic Church. Then it's almost the same time. You remember Imperator Constantine. El emperador Constantino, ¿lo recuerdan? Él es el que cambió donde estaba el reino a Constantinopla. Y de Yeah. ahí después se dividió los ortodoxos y los Yeah. católicos romanos. Byzantia. It was Byzantia. Bizantinos, He renamed Constantinople. después se cambió a Constantinopla. ¿Puedo hacer una pregunta? And they struggle. Byzantia and Rome struggle Entre ellos igual se andaban peleando, los ortodoxos y los católicos, los romanos. until 1054. Hasta They 1554 separated 1054. se dejaron de... Byzantia anathema against Roman Church. Roman Church anathema Y ahora against. entonces se empezaron solamente a difamar. Finally, they separated. Finalmente ellos se separaron. 1054. Se separated. separaron en 1054. West Christian, it's Roman Catholic Church. El oeste de cristianos es romanos católicos. Latin language. Los latinos, Sudamérica, roman católicos, and, romanos católicos. East Y el Orthodox, este. East Orthodox Slavic, Greek language. Y los ortodoxos mantuvieron el lenguaje griego. Están en el este ellos. Asia, Rusia, toda esa But parte it's- son ortodoxos. But it's the same. Just Pero es lo mismo. Roman Catholic, it's Pope, but Y es lo mismo. La Iglesia Católica Romana puso un papa Orthodox Church is Patriarch. y en la Iglesia Ortodoxa le llaman el patriarca. Almost the same. Pero es lo mismo. Can I ask you? Can I ask you Yeah, the, yeah. the- Oh, the okay. question? What happened in 1888 when Adventists pray to receive the Spirit? Yeah, it's very Estoy important. preguntándole un poquito ya en contexto en las preguntas, ¿qué pasa o qué pasó en el año de 1888 con la iglesia adventista cuando Dios envió el mensaje de justificación por la fe por el pastor Waggoner Jones? Yeah, God sent message Dios envió un mensaje through Wagner and Jones. por Waggoner y Jones, Very important message. un importante, muy importante mensaje, Because since 1844, porque en 1844, more than 40 years, más de 40 años, they preached three angel message. ellos predicaban el mensaje de los tres ángeles. But Ellen White wrote, our congregations dry like. Monkey Gilboa. Yeah. Pero Elena de White escribió en 1888, nuestras congregaciones son secos como los montes de Gilboa. Even now, if you Aún ahora, three angel message Si about Pope, about this, si about tú también
únicamente te enfocas en el mensaje de los 3 ángeles, únicamente en el Papa, únicamente en la bestia, únicamente en las iglesias caídas. But most important, it's eternal gospel. Pero si dejas de un lado lo más importante, el Evangelio eterno, That's why God sent Wagner and Joss to focus main idea of y entonces triumphalism. Wagner y Jones hicieron hincapié en la idea central, el Evangelio eterno. Amen. Amén. More questions? Yeah. Yo nomás quería decirles una pregunta de que muchos dicen que bueno, testigos, ¿verdad? Un amigo que tengo ahí en el trabajo que dicen que, His friend, que ya no neces- Jehovah Test, Jehovah Test, you know, the Test. religion, que ya no- Jews. me dijeron que ya no es necesario guardar la ley, o sea, hace cuenta que dijeron que la ley ya quedó abolida y que el He asked sábado about the law. Uh-huh. The law is abolished. The law is no more. Law of Law. God. Ajá. Law of God. No, law is not nor no. The law we don't need. Oh, Need okay. keep the fulfill. law. Oh, okay. He said. Everybody cannot fulfill the law of God because we are Todos sinners. ustedes y todos nosotros, sin Cristo, no podemos guardar la ley. Why? ¿Por Because qué? Romans 8, Romanos capítulo 8, verse 7. versículo 7. Could you read it? Pueden leerlo, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Do you know why? ¿Ustedes Because saben por qué? Our nature Porque nuestra naturaleza against law. We rechaza cannot- la ley. That's why Jesus Christ came, Pero and cuando Cristo viene a nosotros, receive our nature Él recibe nuestra and naturaleza fulfill y Él cumple al 100% la ley. all 10 commandments. Los 10 100%. mandamientos, Él los cumple no al 99%, Él los cumple al 100%. But if you try to fulfill law of God, you are cursed. You see? Si tú estás intentando únicamente tratando de guardar la ley de Dios, It's Galatians. por ejemplo en el libro de Gálatas, Galatians 3, verse 10. capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. You see, if you try to keep commandments by self, Pero si tú tratas de guardar la ley de Dios por ti mismo, Bible said it's curse because la Biblia you cannot- dice, estás bajo maldición. Si tú tratas de hacer la ley por ti mismo, you can receive tú necesitas recibir Jesus Christ done what, lo que Cristo ya hizo. Tú necesitas recibirlo a Él. and by Jesus Christ grace you can change. God change your mind. La gracia de Cristo puede ayudarte a cambiar tu mente. And before you hate a law of God, now you love. Si antes tú odiabas la ley, ahora cambiando tu mente tú no odias la ley, sino tú amas la ley. You see, it's business of God. It's not ours. Es un negocio de Dios, no nuestro. Él hizo eso. We can make just appearance like we are good, Puedes tú hacer una apariencia que guardas la ley y que eres muy bueno, but God search our heart and pero mind. Dios conoce tu corazón y conoce tu mente. You remember Samuel when he came to David? no. Samuel came to oil to David, no. Saúl? No, Samuel. Samuel? Samuel came to David's house, and he said, ¿recuerdan cuando Samuel visitó la casa de David
Y él miraba por fuera a los demás hermanos de David. oldest brother, oh, Y él miraba a un joven y decía, oh, este ha de ser el rey. Se ve But fuerte, God said- se ve buen hombre. God said, men looking for face, Pero but Dios God- dice, el hombre Ajá. ve lo que ven los ojos, pero Dios ve. Yeah, yeah. That's why we often we make mistake because we are looking for appearance. Podemos tener errores nosotros al ver solamente la apariencia de una persona. Nosotros tenemos But errores. Bible said our heart is corrupted. Jeremiah 7, Podemos leer Jeremías Jeremiah 17, I guess. Verse 3. versículo 9, 9, Oh no, It's no, no, it's 17, 9. no. Jeremy. Yeah, 17:9. Sorry, yeah. 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? That's why we're talking about biblical determination of sin. Esa es una determinación bíblica del pecado. Good behavior, but heart you. Puede ser aparentemente bueno, pero tu corazón, ¿cómo es? ¿Qué hay? Very important to know this truth. Es importante conocer esa verdad. ¿Qué pasa con las personas testigos de Jehová? Mientras no crean en Cristo como Dios, mientras no crean en Cristo como Creador, como Cristo como nuestro Redentor, están dejando de lado el fundamento. Mucho menos van a poder aceptar la ley, porque no están aceptando el fundamento. El fundamento es Cristo. Ya, en el tema anterior se vio eso. Cristo es la primera cara. ¿Qué es lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros? ¿O qué es lo que Dios hace en Cristo? Pero la iglesia o los testigos de Jehová rechazan ese fundamento. Al rechazar ese, automáticamente cuando viene la ley, van a rechazar la ley. Ni siquiera tienen el primer fundamento, que es lo que Dios hace en Cristo. Porque no reconocen a Cristo ni como Creador, So ni como Dios. our trust in only God's words and God's grace. We cannot to change myself. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos recibir la gracia de Dios para cambiar nuestra mente. This is job of God. Ese es un trabajo de Dios. Amen. Amén. Questions? ¿O alguna otra pregunta? Quiero preguntar cómo se explica la justificación por la fe. La hermana White dice que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo se explica? Oh. Termina mejor, termina. O sea, ¿cómo se explica el mensaje del tercer ángel en el contexto de justificación por la fe? How do you explain the message of righteousness by faith Mhm. in the context the Apocalypse, Revelation, Oh, okay. in the third message? Third message? Yes. Oh, okay. It's a good question. Es una buena pregunta. Ellen White, somebody asked Ellen White, Alguien le preguntó a Elena de White, is it number 3, angel message? ¿es el it's mensaje del tercer ángel justificación por la righteousness by fe? faith? She said yes, Ella dijo, sí, es el mensaje del tercer ángel en verdad. because worship to Jesus Christ or worship to beast. Worship to Porque tú eres salvado por Cristo Jesús o eres salvado por la bestia. righteousness by faith. It's business of God. La justicia de Cristo es un negocio de Dios, es el negocio de Dios, es la obra de Dios. But mark of beast, Pero la marca de la bestia it's our deeds. es nuestra obra. All false churches Todas las falsas iglesias, basic on human being. ellos creen I en supposed las to do. fuerzas humanas. Even most popular preacher, O un popular predicador, they say él dijo, main idea it's human being. We must to do. él predicaba que la principal idea es lo que el hombre puede hacer, lo que el hombre hace, lo que el hombre hizo. But when Ellen White asked, what is it righteousness by faith? Pero cuando se le dijo a Elena de White,
di que es justificación por la fe. She said, this is job of God, Es la obra de Dios destroyed glory of man que destruye la gloria del hombre, in dust, in dust. destruye y hace por el hombre lo que el hombre no tiene capacidad de hacer por él mismo. You remember this? Ustedes recuerdan esa cita, Testimonios para los Ministros. This is three-angel message. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Main idea is Esa es la idea principal eternal gospel. del Evangelio eterno. Eternal gospel said, our salvation God did through Jesus Christ. El Evangelio eterno dice que Dios tiene el fundamento de nuestra salvación. If we add something, maybe just 1% add to the job of God, it's Babylon. Si tú haces el trabajo de Dios, aunque sea el 1%, tú te conviertes en Babilonia también. Because formula of gospel, it's La fórmula del Evangelio es not I, but Christ. no yo, sino Cristo. But if you say Christ plus I, Pero si tú también dices Cristo más yo, just not 50%, tal just vez no el maybe 50%, tú 1% y Dios y 1%, Jesús 99%. it's wrong gospel. También es un evangelio erróneo. But between Christian, a lot of idea. Porque la mayoría de cristianos tienen esa idea. I supposed to do good and God will help me. Ustedes piensan que ustedes tienen que empezar a hacer algo bueno para que Dios me ayude. No, old man supposed to crucify with Christ. Debemos creer en lo que hace Cristo y lo que You know, hizo en la cruz de Cristo, en spiritual la cruz del old man, Calvario. old man. It's Romans 7, old man. We principle of old man, it's initiative man. I supposed to do something. Sí, todos los principales enseñan que el ser humano tiene que hacer algo para salvarse. But Apostle Paul said, our old man crucified with Christ. Pero el apóstol Pablo escribió, todos los seres humanos fueron crucificados con Cristo Jesús. O él mismo escribió, yo he sido crucificado con Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romans 6:5 talking about Podemos leer Romanos capítulo 6. about old man. Maybe, Romans 6, verse 5. versículo 5. Six five. Oh, 6:5. Yeah, 6:6. 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. You see, our ¿Me puede old- ver esa sencilla expresión? Nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. So if we pray, God, help me to be good. Si tú le estás orando a Dios, ayúdame a ser bueno, God don't remodel old man. no te puede ayudar. He crucified old man. Tú necesitas ser crucificado con Cristo. Amen. Amén. This is gospel. Eso es el evangelio. That's it. That's it. Es todo. One. Oh, okay. Other question. Aceptar lo que Él ya hizo para que Él viva en mí y haga lo que yo debo hacer. Él haga su voluntad en nosotros. Question? Como seres humanos nos gusta mucho orar, ayúdame a ser bueno, ayúdame a hacer esto. Ayúdame a hacer tu voluntad, hágase tu voluntad. Yo nada más tenía otra duda también, es que me habían comentado ellos mismos pues, que no era necesario dar diezmo About que- the teeth, about the teeth. y que la Teeth, ley, Tight. About tight. Ajá, ok. Y sigue. que la ley de Dios, que de guardar el sábado, que esa fue una enseñanza ya antigua, pues, o sea, About the Sabbath too. ya no era necesario guardar el The sábado. Sabbath is only Old Covenant. Sabbath.
Sabbath. He asked me about the Sabbath, Old Covenant, and the tithe, Old Covenant. They listen to other religious. So all time of Old Covenant tithe, but now not necessarily. Ajá. Ellos, la mayoría de religiones explica que mientras vivían en el Viejo Testamento, pues guardaban el sábado, guardaban lo del diezmo, pero ahora ya no es necesario. Esa es la pregunta, ¿verdad? Yeah. You remember Apostle talk about Ustedes pueden recordar al apóstol Pablo cuando dijo, who preach gospel quien predica el evangelio, like priests eat from table of sanctuary. a los que participan del evangelio en el santuario, So who spread gospel, they need to support. en el Nuevo Testamento viene la enseñanza del apóstol Pablo que los que trabajan en el evangelio vivan del evangelio. No usa la palabra diezmo, pero usa de But according Bible, pero de acuerdo a la Biblia, tithe belongs to God. Tithe belongs to de God. acuerdo a la Biblia, el diezmo proviene de Dios. Yeah. So it's not ours. No es nuestro, no es nuestro el diezmo. 90% it's yours. El 90% es tuyo, 10% it's God's. el 10% es de Dios, de acuerdo a la Biblia. It belongs to God. Le pertenece a Dios. Even no Israel. No porque seas israelita o no. Abraham brought tithe. Abraham pagó diezmo y no era israelita. No existía ni el pueblo de Israel. No existía ni un levita. Y Abraham pagó el diezmo, Jacob pagó el diezmo. If you participate with God, you can see blessing from God, because God never leave you without bread, without water, because Tú necesitas, bueno, Dios pide a ti porque Él nunca te ha dejado sin comer, sin ropa, sin casa, sin hogar. I have experience. Yo he tenido esa experiencia, no me ha dejado sin eso. About the Sabbath? 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 Sabbath before some people said Sabbath for Israel people, La mayoría de religiones dice que el sábado es únicamente para el pueblo de Israel, but Jesus Christ said Sabbath for men. pero en Marcos 2:28 dice Jesús, el sábado es para el hombre, Not for Jewish. no solamente para los judíos. For Usa men. la expresión, el sábado fue hecho por causa del hombre, Because he is creator of Sabbath. que Él es el creador del sábado. And when he created, Cuando Él hizo la creación, it was no Israel, no Jewish, no había ningún israelita, no había judío, only Adam. solo Adán. So he gave for Sabbath, it's gift from God. El sábado lo debes ver como un regalo de Dios. You know, in garden, Eden Ustedes garden, recuerdan, en el God gave jardín, three gifts. dio 3 regalos en el jardín del Edén. 3 gifts, 3 descansos. rest of Sabbath, El descanso del sábado, rest of marriage, el descanso del matrimonio and rest o la institución del matrimonio. and rest of holiness. Holiness, Which one? righteousness. Rest. Y el regalo de la justicia, Génesis 3:15. You know, Satan hate these 3 gifts. Satanás ha odiado siempre estas 3 regalos. Sábado. Sabbath forgetting, El sábado se ha olvidado, la mayoría de religiones lo ha olvidado. marriage destroyed, Los matrimonios hoy están destruidos and righteousness y la slowed justicia down. de Cristo está por los suelos. But it's 3 gifts Pero from estos son God, 3 regalos de Dios en el not Génesis. for Jewish, No para for- los judíos, for human race. para la raza humana, Rest para of todos. Sabbath, rest of marriage, and rest of righteousness. Institución del sábado, institución del matrimonio e institución de la justicia. And God wants, if you receive this gift, Y Dios and, te dice, si tú recibes este regalo and thankful, you pray to God and thanks God for Sabbath rest. lo único que te queda es decir gracias Dios por el día del sábado. Thank you God for marriage rest. Gracias Dios por el matrimonio, la institución del matrimonio. I think you say about it. Yo pienso que ustedes saben eso. Sí, hace cuenta que me dijo que
que si no guardo el sábado, o si hace cuenta que de todos modos iba a pecar en otras cosas, o que si guardaba el sábado, The de other todos modos soy religious, pecador, así the algo other así. religious said him that doesn't import the Sabbath because he is sinner and he do other sinner no doesn't import the Sabbath. Other religious say that. Okay, Yeah. say that. You him. know, Satan Satanás changed mind about Sabbath. And, Satanás ha cambiado la mente de la mayoría de gente acerca del sábado. And blessed day in Jewish nation. Pero por It's- ejemplo, la bendición en la nación judía It's not blessing, it's like curse, because you're no, supposed no to fue do. una bendición, porque Okay. para ellos el sábado lo tomó como que yo supongo que debo hacer algo, Yeah, algo. yeah. 49, just one, number 4 commandment. Solo But- el cuarto mandamiento, But they have 49 addition, pero 49 tenían 49 adiciones al cuarto mandamiento, for one. solo para un mandamiento. That's why it's sometimes crazy idea, but they Pudiera ser como loco esa idea tener 49 adiciones al sábado. For example, if you go basement Sabbath and to take some food, you do not. But every time, but if you have child can carry food, you know. Por ejemplo, no podían tomar comida si la veían, pero si era un pequeño, un bebé, él sí podía comer comida, tener You su see? comida. Eran varias leyes, eran varias adiciones que se le hicieron al sábado. Or maybe girlfriend and boyfriend. Boyfriend go to girlfriend Sabbath day, and go maybe 2 kilometers, and he stopped because Si ellos caminaban más de 2 kilómetros, tenían que parar, porque si rebasaban el límite de distancia, ya transgredían el sábado. but Sabbath only 2 kilometers. El About. sábado solamente podían viajar 2 kilómetros. But Pero if you go to neighbor and drink water, si tú ibas con tu vecino y le dabas tomar agua, you can continue tú go. podías continuar caminando otros pasos. Eran leyes adicionadas. Contesto un poquito ya más para terminar lo que mencionabas. If- Toda la gente te puede decir, o ellos mismos te dijeron que de todos modos ibas a cometer otros pecados. Entonces ellos ni siquiera aceptan a Cristo. Porque el que acepta a Cristo debe reconocer que Cristo obra el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, vemos tan solo el rechazar la naturaleza de Cristo y a Cristo los lleva a creer que de todos modos van a seguir pecando y son pecadores. Y no importa que no guarden el sábado si van a cometer otro pecado. Si tienen esa mentalidad, que es una mentalidad pagana, entonces no aceptan lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Ni siquiera ese primer paso. Mucho menos van a aceptar lo que Dios hace en ti. So Satan have successful Satanás siempre puso más, change mind and cambió las blessing cosas de las mentes para que no pudieran guardar los mandamientos. and gift of God, blessing gift of God. He changed like Porque en sí el sábado era un regalo de Dios y ellos cambiaron. Que no It's fuera un big- regalo, big sino que problem. fuera una carga. you're supposed to do. You're supposed Suponer to do. que voy a Don't hacer do, algo, don't que do. no voy a hacer algo, que tengo que hacer algo. This is blessing God. Pero esto day no of es God. así. It's- El sábado es una it's rest. bendición de Dios. That's right. That's it. That's it. Thank you for Ah. attention. Thank you. Can I pray? To pray. Our Father in heaven, Padre nuestro que está usted en el cielo, we thank you for this day, blessed day gracias por este bendecido día from creation. de la creación, desde la creación, 6,000 years ago, hace 6,000 años. He gave this gift, Sabbath Él nos rest, dio este regalo, el descanso del sábado, marriage rest, también el regalo del And- matrimonio, and rest of righteousness. también el regalo de la justificación.
please help us understand very important these three gifts. Ayúdenos a entender estos muy Receive, importantes regalos, 3 regalos. receive it and appreciate it and thankful for your gift. Gracias, ayúdenos a apreciar estos regalos. And thank you for your revelation about Gracias Bib- por tu revelación biblical determination of acerca sin. de las determinaciones bíblicas de pecado. Let Holy Spirit explain more Danos al about Espíritu Santo para que nos explique más biblical determination. las determinaciones bíblicas. In name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen.